El desarrollo y mantenimiento de una cadena cárnica lucrativa se basa en una eficiente reproducción. Es fundamental la identificación de las causas que ocasionan las fallas reproductivas y organizar un efectivo control. Pese al actual desarrollo de la veterinaria, los problemas persisten, constituyendo un serio factor limitante del desarrollo ganadero. La revisación de toros preservicio es una obligación imperiosa si se pretende descartar los factores que pueden influir en los porcentajes de procreo. No debe olvidarse que el toro en nuestras condiciones de explotación es el responsable o encargado de preñar 30 vacas o más por temporada de entore, y para que esto se logre hay que descartar o minimizar los factores de riesgo. Parámetros para el examen de un toro. Clínico. Se realiza un examen objetivo general y examen objetivo particular de cada sistema que comprende la anatomía del animal. Fisiológico. Se analiza el semen. Funcional. Se observa en un tiempo determinado su actividad sexual. Buenos días, estamos aquí para conversar con ustedes o hacer un repaso sobre el tema revisión clínica de los toros previo al servicio. Es un tema que se ha demostrado su radical importancia a partir de un estudio nacional que fue llevado a cabo por el Departamento de Reproducción del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en la década del 80 con el Centro Veterinario de Tacuarembó, el cual incluyó miles de toros y en los cuales se destacó de que 1 de cada 3 toros de esa revisión hecha durante 2 o 3 años consecutivos no estaba apto para realizar sus funciones. Por ello es que nosotros ahora vamos a hacer un breve repaso y luego una demostración práctica sobre aspectos clínicos referidos exclusivamente al aparato genital, sobre lo que debería hacerse, por supuesto, por un veterinario calificado. Deberían hacer todos los productores, rectifico, previo al entore, para descartar aquellos animales que van a estar con las vacas, pero no van a cumplir su función de reproducción. Bueno, como ven acá, este toro es un toro que ya maduro, o sea, descartamos de que todos los reproductores deban ser revisados, ¿verdad? Pero con más, quizás se deba hacer más hincapié en animales como este, en animales viejos, que estén en el rodeo y que hayan sido conservados por su gran capacidad, tanto productiva como sus datos de producción, ¿verdad? Como es el caso de este animal. Bueno, obviamente lo primero es hacer un examen objetivo del animal, ¿verdad? Fundamentalmente fijándonos en los aplomos, la zona acá del tarso, donde el animal carga el peso al montar a la vaca, y que si el animal tiene algún tipo de malformación ósea, lo va a llevar a tener problemas que se van a detectar en el tarso, en forma de vesículas tipo, ¿cómo les puedo decir? Hinchazones, que van a inhibir luego, en el momento de la monta, el salto. O sea, un análisis que es un examen simple, ¿verdad? Que se puede hacer con el animal en movimiento y que ya vamos viendo características generales que nos van a aproximar a un diagnóstico correcto.
como verán, esto es un animal de casi 10 años que tiene, digamos, está en un peso más o menos de unos 980 kilos, ¿ah? Y está en una condición corporal adecuada. Eso pocas veces se habla. El toro también tiene que tener una condición corporal adecuada. No puede estar gordo, porque la gordura lo que hace es todas las hormonas que trabajan en el animal vivo para producir los espermatozoides están ligadas a la tasa de lípidos de la sangre. Y a su vez, muchas veces cuando el animal tiene un exceso de gordura, el cuello escrotal, que después lo vamos a ver en el análisis clínico particular del aparato genital, se engruesa y no permite la refrigeración correcta del testículo. Son las dos cosas que acarrea un exceso de estado físico del animal. Por supuesto que ni siquiera hablamos de los casos extremos, como son los animales del prado, que están sobrealimentados de un periodo prolongado de tiempo y que pueden llegar inclusive a la esterilidad permanente. Cuando hablamos de esterilidad es que no es reversible, ¿tá? El animal queda absolutamente incapacitado para generar espermatozoides viables. Y eso sucede porque hay un exceso de consumo de sustancias fermentecibles a nivel del rumen que le provoca una generación muy grande de ácido láctico. Ese ácido láctico pasa a la sangre y prácticamente castra al animal químicamente en vida. Es absolutamente irrecomendable un animal, por ejemplo, que venga del prado, que venga a una exposición del interior, preparado a full y que se eche directamente en las vacas, ¿no? Eso es la primera recomendación, digo, no solo porque no tiene semen viable, sino que por su propio peso le puede ocasionar digamos, distintos disturbios anatómicos, inclusive una quebradura del miembro, porque muchas veces, digamos, el animal salta y al no estar ágil la vaca se mueve y puede quebrarse, que es una de las cosas más comunes que sucede, ¿no? Una de las cosas que se deben de captar es la movilidad testicular, o sea que los testículos se muevan libremente entre tarso y tarso, ¿tá? Como si fuera acá los codos. Ahí está, el efecto péndulo. Eso es fundamental porque quiere decir que el testículo está bien refrigerado. ¿Qué significa esto? Que la masa testicular tiene 2 grados por debajo de la masa corporal para poder funcionar. Por eso es que el testículo tiene 2 poderosos músculos que lo suben y lo bajan de acuerdo a la temperatura. Habrán visto que cuando en invierno, con el clima frío, los testículos suben y en verano están bien abajo, efectos de que no pueden recibir el calor de la masa corporal. Eso es otra de las cosas problemáticas, digamos, que habíamos conversado sobre el toro con excesiva preparación, ¿verdad? Otros detalles no menores, pero que ya son muy conocidos por los cabañeros y por la gente que compra toros, es el callo de pecho y el callo interdigital que afecta a las pezuñas. O sea, además está a decir que también en esos casos de animales, sobre todo sobrealimentados en las cabañas, lo que hay que hacer es revisarle bien las pezuñas. Fundamentalmente, el casco de la pezuña puede mostrar como una pequeña protrusión, un círculo, que eso es indicativo de que el toro tuvo un problema digestivo y que puede estar repercutiendo a nivel testicular. Pero bueno, ese es el caso de aquellos toros que decíamos que vienen sobrealimentados de exposiciones del prado, de exposiciones del interior, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es que todo el animal funcione, que ande, que lo veamos que está normalmente en la estación, que se desplaza perfectamente y bueno, después ir mirando cada uno de los detalles, ¿verdad? Por supuesto hay muchísimas más cosas, pero bueno, eso tendríamos que tener mucho más tiempo que estos programas que son para dar un impacto sobre las cosas de real importancia. Entienden los técnicos que el examen de los toros antes del servicio se debería volver una necesidad, pues un estudio realizado en el país
demostró que de los toros que trabajaban, alrededor del 35% estaban afectados de una lesión que les imposibilitaba la monta o sufrían alteraciones en su aparato reproductor o, lo que es peor, por la edad, no era recomendable para tan noble función. Bueno, lo que vamos a proceder a hacer ahora es lo que se llama un examen objetivo particular del sistema genital. Tenemos por fuera del animal, o sea, los genitales externos, que son fundamental revisar los testículos y los epidídimos, que ahora vamos a ver cada uno cuál es. Y después la porción libre de el prepucio, que es la que puede verse afectada por lo común, conocida por todos los paisanos, como llaga prepucial, que eso le inhibe por el dolor, el salto y la penetración. Y después vamos a abordar los órganos internos. Los órganos internos son aquellos que contribuyen al volumen y la nutrición del eyaculado. Fundamentalmente en el toro tenemos dos, que son las vesículas seminales y la próstata. La próstata en el toro está diseminada y solo se palpa cuando hay un problema patológico. Las vesículas seminales pueden acarrear problemas diversos y si no se palpan caemos en un error, porque siempre que están inflamadas, salvo que sea en forma crónica, que eso cualquier veterinario lo sabe, o sea, cuando están duras y ya directamente no secretan ese líquido que es el constitutivo, es la nutrición de la célula espermática, están como secas, digamos, y ya no realizan ningún tipo de problema, no hacen ningún tipo de problema a la calidad del semen, pero sí lo hacen cuando están en un proceso agudo. En el proceso agudo de la seminovesiculitis, así se llama la patología que engloba las vesículas seminales, puede haber, bueno, hay un gran descenso, un notorio descenso en la calidad seminal del eyaculado, hay presencia de pus, hay presencia de células de descamación, o sea, el eyaculado está absolutamente alterado. Y es un reclamo muy frecuente de los remates de cabañas. O sea, muchas veces cuando el toro llega al adquirente, el productor con muy buen criterio los hace revisar, les hace la palpación por vía rectal, que es lo que vamos a ver ahora, y detecta una vesícula inflamada. Es que es muy fácil de detectar porque puede tener, qué sé yo, 4 o 5 veces la dimensión de una vesícula normal y a su vez muchas veces cursa con dolor a la compresión. Y otro drama es que esas vesiculitis son de difícil tratamiento, porque el antibiótico le cuesta mucho llegar a ese lugar. O sea, tiene que ser un antibiótico de alta difusión o a su vez combinarlo con un tratamiento de antibióticos más algún agente que permita que esa glándula sea permeable al antibiótico. Entonces vamos a examinar primero testículos y epidídimos, luego la porción libre del prepucio y luego vamos a hacer la palpación rectal. ¿Está correcto? Bueno. Digamos, normalmente se conoce como las perillas. Son dos órganos que están acá, que ustedes ven acá en la palpación. Ven que yo los estoy palpando. Estos son muy buenos epidídimos. Prácticamente si estiramos la piel del escroto se ven allí, ¿verdad? Conocido como las perillas. Y eso es el lugar de almacenamiento del semen. El semen se produce en el testículo y pasa por el epidídimo que lo rodea como una herradura. Lo que vemos aquí es la cola del epidídimo. Pero tiene una cabeza que está contra el cuello escrotal, una cabeza que está acá, y todo un cuerpo que viene por la vía interna. O sea, son un cuerpo del epidídimo, la cola del epidídimo y la cabeza que está arriba. Son 3 partes del epidídimo. En mi criterio, en estos 30 años de trabajo, es más importante, miren lo que voy a decir a cuesta de que me critiquen, la presencia de epidídimos marcados que la propia circunferencia escrotal.
O sea, en mi experiencia, el trabajo con toros es que el semen de alta calidad y de alta fertilidad está presente en prácticamente todos los toros que tienen una marcada tamaño de epidídimos. O sea, es fundamental para la producción de semen de óptima calidad. El testículo tiene que ser primero inspeccionado, o sea, la piel escrotal, en busca de que no haya heridas, de que no haya inflamaciones, porque acuérdense que la temperatura era importante mantenerla por debajo de la masa corporal. Si tenemos la piel escrotal inflamada, el testículo va a tener más temperatura que lo normal. Y por eso es que muchas veces se busca el escroto pigmentado, porque el escroto pigmentado, en realidad, claro, lo que hace es proteger mejor la piel escrotal de las espinas, de elementos que puedan fotosensibilizar a la piel, ¿verdad? Y por eso la gente lo busca. ¿Qué hacemos cuando palpamos? Bueno, cuando palpamos verificamos la presencia de epidídimos, porque hay cuadros hereditarios en los cuales el epidídimo prácticamente no existe. Son unas bandas de tejido que no pueden capturar prácticamente eyaculado, que no pueden capturar espermatozoides que se producen en el testículo, y esos animales van a ser subfértiles, e inclusive cuando llegan, digamos, al máximo desarrollo corporal, son infértiles. Es muy común de ir a sacarle semen a un toro de año y medio, que tiene, digamos, esos epidídimos ya hipoplásicos, o sea que son del menor tamaño que lo común. No van a crecer más, el testículo sigue creciendo, sigue produciendo espermatozoides, pero el pasaje y la maduración que se produce en los epidídimos no se lleva a cabo y ese toro va a ser prácticamente estéril. Lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado con varios cabañeros que me han llamado y decir, mirá, vos le sacaste semen a este toro en aquel momento. Sí, tengo acá la ficha, yo conservo todo. Y cuando el toro era adulto, aparece que prácticamente no produce espermatozoides. Generalmente lo que se ve, en vez de ser ya se ve a simple vista, se puede ver a simple vista, los testículos, en vez de ser, digamos, puntiagudos, si se quiere, como acá, son redondos. Son bien redondeadas las formas, quiere decir que no hay esa perilla, exactamente, ¿tá? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Después, otro punto remarcable, o el primer punto remarcable, debía ser medir la circunferencia escrotal. O sea, agarrar una cinta, ¿verdad? Y medir de acá y acá cuánto miden. Se puede hacer con una cinta de costurero o con un escrotímetro que se vende también, y medirle la circunferencia escrotal. ¿De qué nos sirve? Bueno, la circunferencia escrotal está directamente ligada a la mayor producción de semen y la mayor fertilidad del reproductor. Ese es el primer punto. Y segundo, hay una alta correlación matemática entre la circunferencia escrotal y la presencia anticipada de la pubertad en la hembra, en la hija hembra, y la fertilidad de esa hembra. Fíjense qué importante es la circunferencia escrotal. Para eso hay tablas inclusive nacionales, que nos dicen que el toro a la edad de 2 años, de 3 años o boca llena, tiene que tener un mínimo que en general para las razas carniceras está en 37 centímetros. Hablo en general, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, o sea que los toros como que tienen más de 40, que tiene 45, creo, de circunferencia escrotal, son toros de altísima producción de semen, de altísima fertilidad, como ya lo ha demostrado este animal en los miles de dosis que se llevan vendidas y exportadas a varios países. O sea que circunferencia escrotal, epidídimos, empezamos primero por la piel, ¿verdad? Piel, circunferencia escrotal, epidídimos, y ahora vamos a ver otro aspecto importante que puede reflejar cómo está produciendo en ese momento el toro, que es palparlo para ver la tensión de ese tejido, a ver si está lleno, si está produciendo bien. Palpación del tejido. Eso es muy sencillo, se puede hacer así, y así siempre es conveniente palpar ambos testículos y ver lo que se llama el tono testicular. Es como si fuera un tono muscular. Generalmente los animales que están haciendo una degeneración testicular tienen el tono deprimido. Entonces se sienten fofos, directamente flácidos, y bueno, esos toros deben ser descartados o apartados
para después hacer un análisis de semen, someterlos a tratamiento, si es que vale la pena o no. ¿Tá? Bueno, con respecto a los testículos, a los genitales externos, testículos, creo que ya está todo dicho, porque antes habíamos dicho que el cuello escrotal no tiene que estar engrasado, el cuello tiene que estar bien libre, ¿verdad? Que es lo que permite el flujo de sangre y la refrigeración testicular. No sé si pasamos al prepucio y después vemos la parte interna. Lo fundamental es mirarle el orificio, ¿verdad? De forma de descartar que no tenga herida, que no tenga ninguna llaga. Muchas veces pueden tener un anillo de pelos que después le va a obstruir la salida del pene, inclusive puede llegar a quedarse en el pene como anillo, realmente como anillo, y puede llegar hasta cortarle el pene, ¿no? Dicen que sobre todo los más jóvenes, ¿no? Exacto. Muchas veces por el hábito de sodomía que tienen, que se tiran arriba de los otros y eso le va formándole el anillo, digamos, ¿no? Que después le estrangula, en realidad lo que hace es una estrangulación. Bueno, lo que vamos a hacer ahora entonces es palpar las vesículas seminales y la porción libre de la próstata que está en el nacimiento del pene, ¿no? Las vesículas seminales tienen más o menos entre 8 y 12 centímetros de largo, 1,5 2 centímetros de ancho total, y, perdón, 1 centímetro y algo de espesor y unos 3 centímetros de ancho. Están, digamos, si pudiéramos ver la línea media, en forma de V hacia la izquierda y hacia la derecha de la cavidad pélvica. Y la próstata está acá atrás, contra donde empieza los músculos vulvuretrales, que son los que dan origen al pene, y está diseminada por allí. ¿Tá? Lo que se hace es palpar hacia la izquierda para ver todo el largo contra el recto, ¿verdad? Apretando contra la parte ósea de la pelvis hacia la izquierda y luego hacia la derecha, de forma de seguir todo el largo. Tiene otra característica que es la lobulación. Las vesículas seminales son lobuladas. Quiere decir que cuando pierde la lobulación es porque hay un problema patológico, porque se inflamaron. Pero a su vez, como les decía hoy, es tan notoria la inflamación de las vesículas seminales que, bueno, que es imposible de errarle cuando el animal está realmente afectado. A nivel de paleta, o sea, hay algunos ganglios que son los preescapulares, que son los ganglios que están atrás de la escápula. También son ganglios que se afectan frente a algunas enfermedades tipo leucosis o algún otro tipo de patología, algún problema que haya en manos. Los ganglios que primero se afectan son los preescapulares, algunos de esos tipos de problemas. Después en paleta, una cosa importante que yo le doy bastante importancia es al desarrollo muscular que tienen en paleta. No es lo mismo un toro de 2 años que un toro de 3 años que un toro de 4 años. La curva de crecimiento de ellos, a partir del 3er año se empieza, o sea, como que vuelve y se empieza a acentuar en todo lo que es adelante. Entonces no es lo mismo evaluar un toro de 2 años en cuanto a paleta que a un toro de 3 años. Un toro de 3 años en paleta normalmente lo van a ver con un desarrollo torácico más grande y como que los cortes a nivel comercial se vienen para adelante. No, es un tema fisiológico. O sea, es un tema de cómo se desarrolla el animal, ¿no? O sea, el desarrollo que tiene la masa muscular en la paleta. Tienen que ser líneas suaves en la paleta, o sea, que uno venga con la mano por el cuello y no se tope con... No se tope con una masa muscular, ¿no? O sea, eso puede indicar después de problemas al nacer. O sea, el componente de problema de parto o no de parto es un tema de peso del ternero, ¿tá? Pero es un tema también en dónde tiene los kilos el animal, ¿no? O sea, el peso es un dato global, ¿no? Pero también hay que ver dónde están esos kilos que uno está hablando. En paleta después, o sea, toros con cuello largo o paletas muy pronunciados, eso se hereda. Y después, por ejemplo, en los partos, o sea, los terneros que tienen un cuello más largo, o sea, pueden tener más probabilidad de venir con el cuello torcido, que tengan problemas de parto o que sean más desarrollados a nivel de paleta, o sea, y después, o sea, hay problemas de parto, ¿no? O sea, son temas subjetivos, ¿no? Pero es lo que da la apreciación visual de un toro. A veces uno está mucho con los datos objetivos y los toros, o sea, solo con datos de catálogo no se puede comprar un toro. O sea, porque si no sería muy fácil, uno compraría un toro por teléfono, ¿no? Uno mira los datos objetivos y listo, está pronto. Ahora, hay muchos de los datos objetivos que no dicen
cosas que uno puede ver en un toro, ¿no? De repente tiene que ser alguien con un poco de experiencia, ¿no? Pero hay cosas que uno viendo un toro se puede orientar, por lo menos. O sea, no es, pues si no sería facilísimo. O sea, compro los toros todo por datos objetivos, o sea, que tenga más peso el destete, más peso el nacer, o sea, menos peso el nacer y está pronto. Y no es así, ¿no? O sea, hay que saber ver un toro, ¿no? O sea, que saber ver un toro, o sea, desde el punto de vista nos puede dar información de lo que va a producir y nos puede dar mucha información de cuánto nos va a durar en el rodeo, ¿no? Son dos cosas que uno viendo un toro lo puede saber, porque digo, hay patologías que están asociadas con ciertas cosas, como todo lo que venimos hablando un poco, ¿no? La parte posterior de un toro, o sea, hay varias cosas a evaluar. Se puede evaluar bien todo lo que es columna, ¿no? Que no haya lordosis, que no haya escoliosis, o sea, que no haya problemas de columna, o sea, se recorre la columna, o sea, que no haya dolor en ningún lado, ¿no? Que sea una columna que no tenga deformaciones tipo silleta, o sea, eso después cuando un toro abraza y golpea, una de las partes que juega más en la actividad de monta de un toro es todo lo que es patas, porque queda apoyado en las dos patas, y el arqueo de columna, ¿no? Porque él golpea y arquea. Entonces, si tiene problemas de columna, la vida útil va a ser menor y se ve bastante problemas de columna. O sea, a veces se le da mucha trascendencia a todo lo que es la parte, o sea, genética, o sea, de datos de un toro, y uno se olvida de la estructura de un toro, que es lo que le va a permitir mantenerse en el rodeo, ¿no? Después revisar el pene, o sea, en todo su ancho, toda la vaina, en todo su largo, toda la vaina del prepucio, que no haya ningún problema clínico, o sea, visible. Y después, bueno, lo mejor es verlo a un toro, o sea, después de toda esta revisión viene toda la parte que es verlo a un toro trabajar, o sea, que es la habilidad de monta de un toro, que se llama, ¿no? Que ahí junta un poco todo esto que vimos, funcionalmente, ¿no? O sea, que detecte un bicho quieto, ¿no? Los toros, o sea, montan por la quietud del animal, o sea, no importa si sea vaca, toro o novillo. Se ve la libido también que puede tener un animal, o sea, si uno le pone una vaca en celo, que tenga interés por la vaca en celo, ¿no? Y se ve todo, cómo abraza un toro, cómo golpea un toro, o sea, cómo da el golpe de riñón a un toro, cuando saca el pene, se aprovecha para mirar el pene, o sea, todo lo que es la habilidad de monta, que se llama, que es distinto que la capacidad de servicio, que es una prueba que se puede llegar a hacer. Yo en mi caso particular normalmente no la hago, lo tomo más como habilidad de monta la prueba, que es ver, bueno, si un toro monta, abraza y desenvaina y hace todo lo que tiene que hacer un toro para preñar una vaca, ¿no? Y después, bueno, vienen todo lo que es exámenes complementarios, o sea, test diagnósticos que se hacen a los toros, que hay una parte que es, hay un protocolo sanitario estándar para remates de cabaña, ¿no? Que incluye todo lo que es brucelosis, carbunco, una endectocida, o sea, todo lo que es ectoparásitos y endoparásitos, ¿no? Y bueno, que sean negativos a brucelosis, ¿no? Y a tuberculosis. Esos 5 exámenes son, se hacen sí o sí por un tema sanitario del ministerio. Después son exámenes que el veterinario puede recomendar, como son. Vamos a largarlo. Largarlo por ahí. Todo lo que es enfermedades reproductivas, ¿no? Que normalmente se hacen planes sanitarios en las cabañas. Yo normalmente en las cabañas o en los toros de campo se hacen 2 vacunaciones contra enfermedades reproductivas, ya sea leptospirosis, viviriosis, IBR de bebé. Y bueno, se pueden hacer raspajes también, o sea, en los toros de cabañas se hacen en todos, o sea, raspajes de libre de enfermedades venéreas, ¿no? O sea, viviriosis y tricomoniasis, ¿tá? Y bueno, se pueden anexar o sea, las pruebas que el veterinario que está al frente considere que haya que realizarle según la zona y según la ubicación que estén los animales, ¿no? O sea, un toro hay que evaluarlo de la cabeza a la punta de la cola. Eso nos va a dar con un cierto grado de seguridad cuántos años los vamos a tener dentro de un rodeo, ¿no? Y qué capacidad de servicio va a tener ese toro,
O sea, si es un toro que no tiene interés sexual por ningún tipo de animal, o sea, digo, evidentemente digo, son toros que son descarte, ¿no? Que son problemas. Y bueno, es un poco eso resumido, digo, es un poco eso, es lo que más o menos lo que hacemos a nivel de campo para revisar un toro. Después se puede anexar algún examen de semen en algún momento que uno considere también, que sea útil hacerlo. Yo considero que un examen solo no tiene mucho valor. Es importante decir que el Uruguay tiene una trayectoria muy grande, muy larga sobre esta enfermedad, y el tema es que es una enfermedad que se transmite en una forma, diríamos, entre las dos enfermedades juntas se transmite, la tricomoniasis y la campylobacteriosis, por el toro. El toro es el que transmite cuando se produce la monta natural o por la inseminación artificial, si ese semen fue extraído de un toro con campylobacteriosis. Y entonces todo el trabajo se centra en el diagnóstico de la enfermedad en el toro, que es el vector de la enfermedad. Y también las medidas de control se centran en el toro, porque él es él quien le transmite a las vaquillonas, principalmente las vaquillonas, que son las que no están inmunes. Después, por un periodo de infección de esa vaquillona, se va inmunizando y luego puede concebir un ternerito, ¿no? Es decir, que principalmente esta enfermedad se puede sospechar en los productores por la repetición de los celos de las vaquillonas. Las vacas de segunda cría, las vacas adultas, pueden ya estar gestando normalmente porque adquieren inmunidad, pero ellas mantienen la infección. Entonces el toro que está saltando esas vacas infectadas puede ir transmitiendo a las vaquillonas. Entonces nosotros, si entramos en un establecimiento, ahí nos damos cuenta con las vaquillonas si están o no repitiendo el celo. Extracción y envío de muestras para el diagnóstico. La extracción y envío de muestras deben realizarse mediante el uso de técnicas validadas y utilizadas con éxito desde hace mucho tiempo. La extracción de mucus prepucial de toros por el método del raspaje se realiza mediante pasos muy sencillos, pero minuciosos. Se debe esterilizar el raspador por fuego directo o ebullición en agua durante 5 minutos. En el animal es conveniente higienizar el orificio prepucial, recortar pelos, lavar con suero fisiológico estéril y secar. Previo a la introducción del raspador, se masajea el orificio prepucial para provocar la micción, para luego introducir el raspador en la cavidad prepucial, guiarlo con la mano a la parte caudal y dorsal del pene. Una vez introducido el raspador, deberán efectuarse 20 o 30 movimientos en sentido antero-posterior, raspándose la mucosa prepucial y los pliegues, con la precaución de no rasparse el pene. Tras retirar el raspador, se le introduce en solución salina fisiológica estéril. Luego de esperar 20 minutos, se extrae una fracción de la parte superior del suero fisiológico y se coloca en el medio de transporte TEM, color verde, para Campylobacter. Lo restante se coloca en el medio Diamond para Tricomona. Una
Una correcta operativa debe basarse en la realización de 4 muestreos con un intervalo de 1 semana. Un raspaje positivo se considera al rodeo infectado. Extracción de mucus vaginal de las hembras. La extracción de mucus vaginal de hembras se realiza con una cánula de inseminación artificial. El material para el análisis de laboratorio debe extraerse de hembras que repitan el celo o abortadas. El mejor momento para la extracción es en el próximo celo, en el 10 al 20% de los animales. El procedimiento práctico se basa en el lavado con suero fisiológico estéril y secado de la zona perianal, fijando la cola. Se introduce la cánula hasta el área dorsocraneal de la vagina y a medida que se extrae la cánula, se realizan movimientos de aspiración con una jeringa. Se siembra el material obtenido con los mismos medios que se describieron anteriormente. El envío de los medios de transporte al laboratorio deben efectuarse en conservadora sin refrigerantes. Diagnóstico de laboratorio, siembra y aislamiento de Campylobacter. El diagnóstico se lleva a cabo por demostración del microorganismo causante o de una respuesta inmune específica contra él. El diagnóstico consiste en la siembra del material enviado en el medio TEM verde en placas de agar, sangre o esquirro. Posteriormente se debe incubar a 37 grados centígrados durante 3 a 5 días en una atmósfera de 85% N2, 10% CO2 y un 5% de oxígeno. A las cepas aisladas se realiza tinción de Gram, inmunofluorescencia directa y PCR. Identificación del agente. La confirmación del aislamiento y la diferenciación entre las subespecies fetus se puede llevar a cabo por métodos bioquímicos o moleculares. Mediante diferencias antigénicas, se han descrito varios serotipos de Campylobacter fetus. Los estudios de homología de ADN no han podido revelar diferencias importantes entre la subespecie Venerialis y fetus. Sin embargo, mediante análisis numérico de los modelos electroforéticos en gel de campo pulsante, ha sido posible la separación de Campylobacter fetus en 2 subespecies. La diferenciación taxonómica de Campylobacter fetus en 2 subespecies está justificada debido a las diferencias clínicas y epidemiológicas entre ellas. Epidemiológicamente, Campylobacter fetus, subespecie Venerialis, es la más importante de las 2 debido a su tropismo genital. Una de las enfermedades, un grupo de enfermedades, de las enfermedades de la reproducción infecciosas de transmisión venérea. ¿Qué quiere decir venérea? Que son de transmisión sexual. Sí, eso implica de que para que exista enfermedad tiene que haber toro
porque digamos en aquellos rodeos donde se trabaja con inseminación artificial, con buen semen y con buenas técnicas, sin repaso de toro, evidentemente el control de las enfermedades venéreas ya estaría realizado con la utilización de esta técnica. Pero muchas veces la inseminación artificial también se utiliza el repaso de toros para asegurar si falló el diagnóstico del celo o la técnica, y a veces, desgraciadamente, se está trabajando con un toro que se utiliza de repaso que también puede estar contaminado. Y entonces la ventaja sanitaria del uso de la inseminación artificial se pierde cuando se trabaja con un toro que hace repaso después de la inseminación, que puede también ser el vector de esta enfermedad. La otra cosa importante para definir de las enfermedades venéreas es que al toro no le produce absolutamente nada. El toro es un vector inerte, porque nada más hace más que mantener y transmitir la enfermedad, pero no le produce a él ninguna afección, de modo que un toro que sea positivo, desde el punto de vista de su calidad de semen o de sus condiciones, sus aptitudes del aparato locomotriz o reproductor, no tiene ninguna connotación, impacto. Tiene impacto porque transmite una enfermedad que va a producir entonces muerte embrionaria, repetición de celo o abortos. Entonces, estas son las características de las enfermedades venéreas. ¿Cómo se diagnostica, doctor, entonces? Bueno, entonces cuando tenemos este tipo de enfermedad que el clínico sospecha porque tiene diferencias importantes, tiene una tasa de procreo que está en torno al 50%, o tiene vacas que repiten 3, 4 veces y después quedan preñados, entonces el periodo de servicio se alarga enormemente, el ganadero ve que si deja el toro a la larga la vaca se preña, o la otra enfermedad produce un aborto de 4 meses, 5 meses, entonces eso hace que uno tiene que hacer una revisación de toros para confirmar este diagnóstico. Se puede hacer sobre un feto abortado también, pero la práctica más recomendable y segura es la revisación del 100% de los toros a través de la técnica de raspaje prepucial. Se han utilizado otras técnicas, pero hoy acá en Uruguay la técnica más segura y más práctica es el raspaje prepucial. El laboratorio de diagnóstico remite 2 tubos, uno es para una de las enfermedades que se llama vibriosis o campylobacteriosis y la otra enfermedad se llama tricomoniasis. El vibrio o campylobacter es una bacteria y la tricomona es un parásito microscópico. Pero las dos son venéreas y las dos se diagnostican con esta técnica. Se utiliza un raspador de unos 50-60 centímetros de largo, que estamos usando raspadores o de plástico o de cobre, que tienen una rugosidad, y se hacen 20 raspajes en el prepucio, bien a fondo, y luego se lava ese contenido adentro de uno de los tubos que manda el laboratorio de diagnóstico, y se procede primero con el de tricomoniasis y después con el de Campylobacter. Estos tubos, después de hacer el raspaje, son remitidos al laboratorio de diagnóstico que va a proceder el de Campylobacter a hacer la técnica de inmunofluorescencia que va a diagnosticar, después de un trabajo de laboratorio de pureza y limpieza, a ver si existe específicamente cualquiera de los Campylobacter que son patógenos. Y en el caso de la tricomona se hace cultivo por 12 días, por lo menos 10 días, quiere decir que si existe una tricomona se va a multiplicar en ese medio y la vamos a poder detectar a los 4 o 5 días. ¿Qué incidencia tienen estas enfermedades sobre todo el rodeo de cría? Bueno, afortunadamente en el Uruguay la tricomoniasis, por razones que no están muy claras, ha tenido muy poco impacto. Hay diagnóstico, la enfermedad existe, eventualmente aparece un toro positivo. Pero la vibriosis o campylobacteriosis está entre el 25 al 31% de los toros revisados habitualmente por los distintos laboratorios y la red de laboratorios de diagnóstico y la parte oficial también. De modo que es podemos decir que más de un tercio o en torno a un tercio de los toros del país que están actuando sobre nuestro rodeo de cría tienen
están contaminados con esta enfermedad. Cuando un toro está contaminado en un rodeo, tenemos que considerar ese rodeo positivo. De modo que ahí hay que tomarlo como una unidad. Un establecimiento es una unidad, y si trabajan un toro o 10 toros o 20 toros, si hay uno positivo, entonces se considera que ese rodeo está positivo. ¿Cuál es la forma de atacar este mal? Bueno, los toros, como dije, no es un problema, se pueden tratar con antibióticos específicos, haciéndole lavajes prepuciales, y se puede llegar a volver a después hacerle raspajes para ver si tuvo éxito este lavado. El veterinario tiene que hacerlo. Puede utilizar vacuna, eventualmente, como coadyuvante en el tratamiento, pero no específico. Pero cuando tenemos un rodeo infectado, la recomendación es vacunar a todas las hembras previa a los servicios para poder entrar con toros contaminados y evitar el impacto de los abortos o de la muerte embrionaria y la repetición. Pero si uno tiene que controlar, yo buscaría primero a revisar los toros más viejos, que son los que tienen más probabilidad de ser positivos. Si hay toros ya de entrada de edad, más de 8 años, a veces es difícil salvarlos y no hay queda otra que eliminar esos toros. Si tienen mucho valor genético, se le puede continuar el tratamiento. Eliminando el foco que está en esos toros, que siguen siendo positivos, y eventualmente en alguna vaca portadora, repetidora de año a año, ahí están los focos que mantienen la enfermedad. Entonces uno se puede proyectar a 3 a 5 años y es una enfermedad erradicable de los predios. No cabe duda que como la transmisión es venérea, la venta de reproductores o el pasaje de reproductores entre vecinos o el comercio de reproductores tiene que estar absolutamente controlado, porque esa es la vía por la cual se transmite de lugar a lugar estas enfermedades que están teniendo un impacto muy importante en nuestra producción. A esta altura del año, entonces, el consejo al productor que se está haciendo de nuevos toros es asegurarse de que estos toros que está incorporando a su rodeo estén libres de estas enfermedades. Lógico, lo que se tiene que pedir, se tiene que exigir por parte del comprador, son certificaciones veterinarias que indiquen que está libre de enfermedades venéreas. Para estar libre de enfermedades venéreas, el veterinario responsable de la cabaña o del establecimiento que produce reproductores tiene que hacer 3 raspajes consecutivos, separados 10 días cada uno, y los 3 tienen que ser negativos. Después que un toro fue raspado 3 veces, entonces podemos afirmar de que es un animal negativo, y eso va a darnos la tranquilidad de que estamos comprando no solo un toro, sino también un animal que no nos va a traer otros problemas. ¿Algo de interés que deba agregarse para este tipo de controles? Bueno, el uso de vacunas, cuando uno llega a tener el control de la enfermedad, entonces el problema pasa no porque tenga la enfermedad, sino por el problema de controlar a veces alambrados, los linderos, la relación de la transmisión a través del contacto entre los animales, contacto sexual. Entonces a veces la continuación de la vacunación se hace porque es muy difícil controlar el pasaje de toros o el pasaje de vacas de un vecino para otro. Entonces uno tiene que mantener la vacunación no porque lo tenga, sino para evitar que vuelva a tener el ingreso de esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene mucho impacto. Cuando tenemos la enfermedad, seguramente estamos con procreos del 50%, y cuando nos liberamos de esa enfermedad, si las condiciones restantes son buenas, nosotros seguramente vamos a subir 20 puntos de destete, y eso económicamente hoy tiene mucha importancia. Tener o no tener. Bovizan Total Selenio hace la diferencia, porque es la vacuna reproductiva más completa de América con 15 antígenos más selenio. Bovizan Total Selenio, de Laboratorios Santa Elena. Innovar es nuestro principal desafío.